Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y cerramos el programa platicando de un tema importante. Estaremos hablando de la salud mental. Siempre, lo sabemos, es indispensable la salud mental y estaremos hablando en específico de mujeres y niñas. Así que me da mucho gusto recibir a Edurne Ochoa. Qué gusto verte. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muchas gracias. Y por supuesto, siempre es un placer estar contigo y con tu auditorio. Platiquemos de eso. Yo creo que, caray, a raíz de la pandemia se empezó a hablar un poco más de la salud mental, por supuesto, aunque siempre ha sido importante, pero evidentemente como que no se tomaba muy en cuenta y hoy en día creo que es relevante hablarlo para todos en general, pero específicamente en el caso de las mujeres y de las niñas, creo que está cobrando una relevancia importantísima. Sí, la verdad es que, como bien lo dices, creo que la pandemia vino a desencadenar muchísimos temas que evidentemente ya se tenían en las familias, en las escuelas, en los núcleos familiares. Sin embargo, eran temas tabús y sobre todo hablando de salud mental. De repente se creía que si ibas al psicólogo o a la psicóloga, entonces tenías como algún problema o estabas yendo con el mal llamado loquero o loquera, ¿no? O sea, no se entendía la relevancia de lo que esto puede significar para tu vida en lo general, no solamente con temas muy específicos, así como vas al dentista, así como vas a cuidarte, yo qué sé, con el ortopedista, etcétera, y hay que hacer revisiones periódicas. Bueno, pues entonces también nos dimos cuenta en la pandemia que el hecho de estar confinadas las mujeres, las violencias exacerbadas que se estuvieron viviendo en materia de violencia familiar, violencia sexual, pues también hizo poner en la mesa la importancia de la salud mental, en este caso de las niñas y de las mujeres, nunca dejando, por supuesto, fuera pues ni a los varones ni a las personas adultas mayores, ¿no? Sin embargo, el impacto diferenciado que tienen las niñas y las mujeres pues fue evidente y creo que ahora, afortunadamente, a partir de una pandemia que también tenemos que ver cuál es el lado positivo, uno es esta digitalidad y la posibilidad de podernos ver tú y yo en estos espacios, pero también el poder apostarle a generar política pública, a hablar de la importancia de la salud mental, visibilizarla. Y poder generar propuestas y alternativas para que cada día las escuelas, por ejemplo, que son centros en donde se presenta muchísima violencia, por ejemplo, como el tema del ciberbullying y demás, o se presenta el bullying de manera física en estos espacios, pues no empezar a mermar en la salud mental de las niñas, de las jóvenes, que desafortunadamente también terminan desencadenando muchas veces en depresiones, en ataques de ansiedad o pueden llegar hasta el suicidio. Sin duda, y aquí lo importante es que creo que esa comunicación que tiene que haber entre estas dos generaciones, no digamos entre las niñas, las adolescentes y los adultos, es decir, los padres de familia, los propios maestros, tiene que estar muy abierta en este sentido porque desafortunadamente, y lo platicábamos en la ocasión anterior con todo esto del ciberbullying y del acoso que se da en algunos lugares, pues termina muy mal y afecta de una manera importantísima la autoestima de las personas, ¿no? Muchísimo y además en la manera en que se sigue estigmatizando o en la medida en que no se generen acciones preventivas, porque creo que la prevención es fundamental en un tema de salud mental, querido Gil Auditorio, no llevar esto hasta los extremos en el momento en que ya se tiene cierta condición, que por supuesto es posible encaminarla, trabajarla, pero que desde sus inicios, digamos, pudo haber sido detectada, acompañada y entonces de alguna manera hacer este recorrido mucho más corto, pero además mucho más sustantivo para que las personas, las niñas, las jóvenes, las mujeres no tuvieran que vivirlo a profundidad. Entonces, cierto es que ahora mismo empezamos a darle este valor, esta importancia en, por ejemplo, tú lo decías, en los lugares, en las escuelas donde tú has tocado este tema infinidad de veces. Creo que no es que ahora haya bullying, ahora tiene un nombre, pero tú y yo y nuestras generaciones y pasadas generaciones también vivían estos abusos, este tipo de relaciones
que decíamos, ay, bueno, por favor, no pasa absolutamente nada, ¿no? Antes eran más fuertes las generaciones, ahora las famosas mal llamadas generaciones de cristal que no aguantan nada y cualquier cosa ya les molesta y le incomoda. No, yo creo que ahora tienen mayor posibilidad de verbalizarlo, de exponerlo, de ponerlo y de poner un freno y decir, no estoy de acuerdo con este tipo de conductas, y las escuelas empiezan a darle mayor importancia y peso a los espacios que antes llamaban círculos mágicos, que es en donde hay atención oportuna de psicólogas y psicólogos para poder entender qué es lo que está sucediendo detrás en este caso, si es que hubiera algún tema de bullying, pero también recordarles que muchas veces este tipo de situaciones vienen desde casa, ¿no? Las niñas que ven algún tipo de abuso, de maltrato, de violencia al interior de los hogares, evidentemente no llegan al 100% a las aulas a poder tomar las clases porque vienen con una afectación. No sabemos el grado o la intensidad, la severidad de lo que pueden estar viviendo y que muchas veces también se les pide guardar silencio. Por eso, en estos primeros espacios que son las escuelas en donde se pasa tantas horas, es importante que las maestras y los maestros, por supuesto, puedan detectar de manera temprana actitudes que puede ser que se estén lastimando, se estén autolesionando o que de repente tal vez las niñas o los niños comiencen pues a ser mucho más introvertidos, ¿no? No empiezan a participar tanto, empiezan a segregarse de los grupos donde habitualmente tenían una convivencia, en donde también cuando son más pequeñitas y pequeñitos en los dibujos y en los colores se puede detectar el nivel de afectación que están plasmando los infantes, porque muchas veces verbalizarlo les cuesta mucho trabajo. Existen diferentes pasos y test en donde se puede llegar a saber si los infantes están siendo víctimas de algún tipo de violencia que puede desencadenar en algún tema de insomnio, de ansiedad, de ataques de pánico o cualquier otra afectación. Y en la medida en que lo vayamos detectando, lo vayamos además socializando con los padres y madres de familia, es en la medida en que se pueden tomar acciones integrales. Creo que eso es muy importante. No es toda la responsabilidad de la escuela, porque también se empieza a educar desde casa en estos espacios, pero también qué tipo de contenidos los niños y las niñas están viendo y los jóvenes están viendo también a través de los medios de comunicación y de publicidad. Está muy normalizada esta violencia, está muy normalizado este tipo, digamos, de acciones hacia las mujeres, este impacto que tanto hemos hablado de manera reiterada en estos espacios, querido Gil, en donde hemos dicho no es no, calladita no nos vemos más bonitas, no, ser fuerte no significa que tengas que aguantar o que tengas que, digamos, callar cualquier tipo de inquietud que tengas, ¿no? Y que además cada día es más importante que le pongamos nombre y apellido a lo que vivimos las mujeres, que esto es hablando de las infancias, pero que también si lo traspolamos, por ejemplo, a las mujeres que también han sido madres y que han pasado por procesos de lo que llaman el baby blue o la depresión postparto, pues también antes estaba muy normalizada, era muy callada, y hoy las mujeres están dispuestas a decir, bueno, después de haber tenido a mi hijo y a mi hija, que debería de representar la mayor alegría en teoría de mi vida, por lo que me ha dicho la sociedad, la cultura y toda esta propaganda, pues yo no me siento completa y plena de la manera como me dicen. Estoy llevando estos procesos y que es muy sano que las mujeres se acerquen a pedir ayuda para que puedan salir adelante y tener entonces ahora sí una maternidad mucho más plena y completa y no estarla padeciendo y viviendo en silencio. Fíjate que has tocado muchos puntos importantes en esto que mencionas, Edurne, porque mientras te escuchaba al principio de esta respuesta, me remonté, digamos, a mis tiempos escolares, ¿no? Y algo que me llamaba la atención es que si bien a lo mejor lo que yo conocí como bullying, pues era algo que te decían quizá los compañeros del salón, que eran pues más o menos unos 25 30, ¿no? Y a lo mejor si te ponían un apodo, pues una de dos, o te acostumbrabas o te le ponías de frente y decías, no me vuelvas a decir así porque te parto tu cara, ¿no? O alguna cuestión. Pero no pasaba de ahí, no pasaba del entorno de la escuela o de tu colonia o lo que fuera. Pero ya cuando tenemos las redes sociales es como una lupa, ¿no? A ese acoso que te pueden dar y ya te estás enfrentando a gente
fuera de tu entorno directo y a quienes ni siquiera conoces y a quienes no te les puedes enfrentar porque es prácticamente imposible. Y eso yo creo que te da una debilidad tan grande y una tristeza tan grande que es en donde pasa lo que muchas veces hablamos precisamente como consecuencia de este acoso o este bullying que se hace a través de redes sociales. Y lo mismo también temas como mencionabas de la depresión postparto, que era algo que no se platicaba o que la gente no entendía y decía, pero ¿por qué? Si deberías de estar feliz y mira a tu hijo, mira a tu hija, pero tú sientes que no, ni le quieres ver, ni le quieres atender y te sientes muy mal. Así es, o sea, todas estas cosas las hemos ido entendiendo, evidentemente, como tú le dices, para los que somos contemporáneos, antes era algo como normal, ¿no? Pues te vas, te defiendes, te espero en la tiendita, en la esquina, ¿no? Y ahí lo arreglamos, etcétera. Pero el tema es que ahora vamos entendiendo que evidentemente por la violencia no es el canal o la medida justamente para solucionar los conflictos en la escuela, pero que las redes sociales y la digitalidad hoy ha venido a poner en la lupa justamente estas violencias que se vuelven exponenciales, que muchas veces no tienen rostro, que muchas veces desafortunadamente al interior de los salones empiezan a compartir con estos teléfonos inteligentes algún tipo de información o de fotografías que ya pueden alterar la vida de una joven, de una adolescente. Te decía, las niñas y los niños que también viven este tipo de situaciones en casa y empiezan a tener comportamientos que se modifican de su normalidad. Las mujeres que estamos evidentemente en esto, pero además podríamos seguir, ¿no? Es decir, las personas que tienen jornadas laborales muy intensas, este famoso burnout, en donde en este país todavía se sigue glorificando ser workahólico o workahólica y no se entiende que finalmente también se tiene el derecho al tiempo propio, a este tiempo de calidad en donde tú puedes tener espacios lúdicos, en donde puedes compartir con tu familia, en donde puedes ir al doctor o a la doctora a atenderte diferentes cosas y que hoy ahora justamente se está luchando desde las cámaras para que haya ciertos horarios de trabajo flexibles, porque también se entiende que no porque hagas más horas de trabajo vas a tener o vas a ser más feliz. Los países que tienen menos horas de jornadas laborales y que trabajan bajo resultados son quienes los indicadores de felicidad tienen todavía mucho más altos por la calidad de vida que se puede llegar a tener cuando esto sucede, pero además también en un tema de salud mental les ha ido reduciendo los índices de, obviamente, incidencias o de crisis que se llegan a presentar en urgencias o en espacios laborales, porque se entiende perfectamente bien que también el sistema nervioso se encuentra, digamos que comprometido cuando tienes que hacer muchísimas actividades, cuando sufres muchísima presión. Existe también este estrés laboral, en donde también mujeres que están en los espacios de la iniciativa privada o en la administración pública también tienen una presión muy fuerte por parte de sus colegas y es muy complicado llegar a hacer algún tipo, pues, digamos que de denuncia, pero para tener apoyo, porque, bueno, pues no todos los centros laborales tienen algún tipo de espacio que pueda ayudar a este tipo de intervenciones y que también de alguna manera cuando esto sucede se cree que tienes una discapacidad, ¿no? Si bien es cierto, el tema de la salud mental se considera, dependiendo el nivel, el grado y la afectación, como una discapacidad que se tiene que tomar en cuenta también para los momentos de permisos y de ausencia para poder tratarte. Lo cierto es que también se estigmatiza mucho y también por ahí se agarra el pretexto para desplazar de los espacios a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas y a las personas que laboran. Entonces, creo que son muchísimas las aristas que tendríamos que poner sobre la mesa y por eso el pasado 10 de octubre es este Día Mundial de la Salud Mental, en donde en el momento en que empezamos, Gil, de verdad a decir depresión, ¿no? Ansiedad, insomnio, taquicardia, bipolaridad, esquizofrenia, eso, porque no solamente es esto, ¿no?
Hay personas que viven con esta condición de bipolaridad y que además, evidentemente, con el litio y dependiendo el psiquiatra y este seguimiento, pueden estabilizar a las personas o quienes tienen DHA, por ejemplo, ¿no? O las personas que son hiperactivas y demás, que antes en las escuelas no lo entendíamos y hoy sabemos que también tienen una condición en donde también se puede tratar y se puede encaminar toda esta energía que tiene que salir justamente de las o los jóvenes que están en las aulas para que entonces no se les desplace o se les digan que son niños problemáticos o problemáticas. Entonces creo que esto ha abierto de verdad una gran discusión y que todos los países hoy tienen que apostarle al tema de la prevención porque se sabe que en el mundo el tema de la política pública y el tema que se etiqueta en salud para el tema de salud mental en específico, cada día va incrementando. Es mucho más costoso para los países tener acciones reactivas una vez que ya se presentó el problema, a generar política pública, a destinar presupuesto para la salud mental de las y los ciudadanos, obviamente con esta perspectiva de género, de los impactos diferenciados que podemos tener hombres y mujeres y apostarle a la prevención desde las infancias, desde los parvularios, desde la capacitación de docentes, por ejemplo, aquí, por ejemplo, la NOM 035 que tenemos en México, también para estos temas en los espacios laborales es muy importante. Entonces sí creo que es muy bueno seguir discutiendo este tema y sobre todo, y creo que eso es lo más importante, no tener vergüenza, pena, miedo de decirlo en voz alta y pedir ayuda, Gil. Creo que el pedir ayuda es algo que tenemos que normalizar, no sentirnos más débiles o señalados y señaladas. Y si alguien conoce a una persona que esté pasando por alguna condición como esta que estamos mencionando, pues finalmente apoyarla, escucharla y no señalarla o criminalizarle, decirle, claro, es que yo te dije que ya no estuvieras en este lugar porque por esto y por esto te sucede, ¿no? Eso también se da muchísimo empezar a tener una escucha activa y hacer conciencia, por ejemplo, para la iniciativa privada que ve estos programas, pues saber que es importantísimo apostarle a estos temas, porque finalmente también en la medida en que tengamos una buena salud mental, en donde hay un seguimiento y que es importante hacerlo, también es en la medida en que digamos que la productividad de las empresas pues va a surtir efecto de la manera en que ellos lo desean, ¿no? Digo, ya ellos viéndolo a lo mejor en pesos y centavos, nosotros viéndolo desde una parte de salud emocional, ¿no? De impacto diferenciado que existe, las escuelas, pues también de la misma manera para que entonces podamos cambiar los índices. Solo decirles que desafortunadamente, derivado del tema de salud mental y todos los problemas que se presentan en México, se ha elevado más de 40% los suicidios. Y creo que eso es, bueno, sintomático de la falta de atención temprana de este tipo de enfermedad que es un tema de salud mental. Sin duda importante, qué bueno que lo propusiste, Edurne. Como siempre es un gusto el escucharte, el hablar sobre temas que son de relevancia. Y si tenemos pues intención de contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Me pueden seguir en mis redes sociales, así como @edurneochoa, www.edurneochoa.com. Y el mensaje sobre todo es decirles que hablen, ¿no? Que no están solos y solas. También decirte, Gil, que tú, que yo, que cualquier persona, no importa el punto geográfico que ocupemos, somos susceptibles a tener una enfermedad mental. La propia Organización Mundial de la Salud dice que todas y todos en algún momento de nuestra vida vamos a atravesar por un problema de salud mental, ya sea antes o después, pero le estaremos atravesando derivado de la digitalidad, de la globalidad, de las violencias que se siguen presentando, de la falta de política pública, de recursos, de atención, de exigencia cada vez más en los espacios de generación de economía. Entonces, que entendamos que vamos a pasar por ahí, no estamos solos, no somos los únicos, no somos un bicho raro, simplemente estamos en una condición en un momento como cuando nos rompemos una pierna, nos ponemos unas muletas hasta que se rehabilite. De la misma manera, podemos ir a terapia, tomar algo en lo que esto pasa y dejar la muleta como también se deja, si es que es necesario en algún momento, la medicación. No pasa absolutamente nada. Sin duda. Muchas gracias, como siempre, Edurne. Un abrazo. Al contrario, amigo, muy bonita tarde. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.